Esta vez, este año, el curso tiene algunas diferencias. He elegido un tema después de mucha vacilación, un asunto puramente filosófico, pero que tiene una relación muy inmediata con la vida de cada uno de nosotros, incluso con la vida cotidiana. Creo que el problema de la moral quizá requiere un planteamiento adecuado. Tengo la impresión de que el pensamiento filosófico en los últimos tiempos no ha tratado directamente el problema moral. Es curioso que las grandes construcciones intelectuales en la filosofía del siglo están un poco lejos ya. Ustedes piensen, por ejemplo, en el comienzo, todavía a fines del siglo XIX, la obra de Brentano. Fue una obra no muy desarrollada, en definitiva no trató muy ampliamente los problemas morales, pero fue el germen, en definitiva fue el origen de la fenomenología, por una parte. En otro sentido fue también el germen de la teoría de los valores, que fue precisamente la última gran construcción de los problemas éticos. Piensen ustedes sobre todo en Max Scheler. Max Scheler publica un libro enormemente importante, en definitiva no solamente este libro, del cual hablaremos en su momento, sino la mayor parte de la obra de Max Scheler está impregnada de preocupación moral. Piensen ustedes en ese pequeño libro, excelente, quizá de lo mejor, El resentimiento y la moral. Y después hay otra construcción, si quieren, más sistemática, más amplia, posiblemente menos creadora. En definitiva está un poco en el camino de las huellas de Max Scheler, que es la ética de Nikolai Hartmann. Dirán ustedes, pero después se ha escrito mucho sobre moral. Evidentemente, se ha escrito mucho. Pero en muchos aspectos, en filosofía, se ha producido cierto retroceso. Por muy varias causas, en definitiva, se ha vuelto a un planteamiento bastante antiguo. Si ustedes ven, no digo la totalidad, pero la mayoría de los escritos sobre moral en los últimos decenios han estado influidos por el utilitarismo. En definitiva, el utilitarismo, que filosóficamente fue muy poca cosa, ha tenido repercusiones enormes. Piensen ustedes en que la interpretación de la realidad social y, en cierto modo, política está en nuestro siglo enormemente influida por los planteamientos del utilitarismo, por ejemplo, tal como aparecen en John Stuart Mill. Y esto, tienen ustedes, filosóficamente no es demasiado importante, pero su difusión ha sido enorme. Ustedes piensen en ese concepto que circula tanto del welfare state, de lo que se llama el estado del bienestar. En definitiva, ha habido una interpretación en gran medida colectiva, por otra parte cuantitativa, de la moral, de la felicidad también, y esto, que repito, intelectualmente no acaba de ser demasiado interesante, tiene una cierta superficialidad. Sin embargo, en sus efectos sociales, es decir, en su vigencia, es algo enormemente importante. Y esto yo creo que ha perturbado el que se tome una visión, se llegue a una visión nueva, una visión de los problemas éticos desde el nivel que por otra parte se ha alcanzado en la filosofía. Esto es lo que me parece que produce un cierto malestar intelectual que se traduce en una desorientación vital. Yo creo que en nuestra época no está clara la noción misma de moral. Hay una cierta vacilación, no están claros los conceptos que en otras épocas
estaban claros, podían quizá incluso no ser verdaderos, pero tenían un arraigo firme en la conciencia de la mayor parte de las personas que, en definitiva, creían saber a qué atenerse. Estaban orientadas en la vida. Esto quizá no ocurre ahora. En una medida muy alta, no digo yo que el nivel de la moralidad sea inferior al de otras épocas, evidentemente no, al de muchas, desde luego no. Ha habido épocas mucho menos morales que la nuestra, pero probablemente lo que existe ahora es una cierta desorientación. No se sabe bien qué hacer, sobre todo porque no se sabe bien qué pensar. Y esto es lo que me ha llevado a tratar este problema con un título que ustedes conocen, que es el título del curso, La moral y las formas de la vida. Porque creo que hay un núcleo central del problema, que es que la moral tiene una pretensión de universalidad. La moral supone que tiene una cierta verdad, el tipo de verdad que corresponde a las cuestiones morales, y por tanto una cierta universalidad. Pero al mismo tiempo es evidente el hecho de la multiplicidad de formas de vida. Piensen ustedes en los diferentes países, las diferentes culturas, las épocas. Si consideramos, nosotros no podemos prescindir de la visión histórica de la realidad, los diferentes grupos sociales, los sexos, las edades, los individuos, cada uno insustituible y diferente. ¿Cómo se puede conciliar esa pretensión de universalidad de la moral con esa innumerable multiplicidad de formas de vida que son extraordinarias? Ven ustedes, este es el punto de arranque, este es el núcleo de mi preocupación y si ustedes tienen paciencia, espero que podamos pensar sobre estos asuntos sin prisa durante este curso. Vamos a tratar de examinar despaciosamente, sin pretender tener una solución inmediata, tal vez sin llegar a ella, pero examinar sinceramente, verazmente, los términos del problema. Quizá es la única manera de poder llegar a alguna claridad y, por consiguiente, a alguna orientación en nuestras vidas. Porque hay un hecho fundamental. La vida supone espontaneidad. La vida es algo que se hace, que va brotando, que no está dado, que no está hecho. Y por tanto, la espontaneidad es una condición esencial de la vida humana. Pero nos encontramos con el hecho de que esa espontaneidad nos aparece regulada, nos aparece limitada por una cierta regulación. Es decir, la vida humana aparece con ciertas normas. Por lo pronto con vigencias. Es el concepto que acuñó Ortega hace muchísimos años, tomándolo del vocabulario jurídico, pero dándole una extensión mucho mayor. La palabra vigencia se deriva de vigor. Vigencia es lo que tiene vigor. Se dice una ley vigente, por ejemplo, o una ley que ya no tiene vigencia, es decir, que está en vigor o que no está en vigor en un país, pero no en otro. Pero en el sentido lato que Ortega le dio, vigencia es todo aquello con lo cual tenemos que contar. Es todo aquello que ejerce una presión sobre nosotros, con lo cual nos encontramos y que nos vemos obligados a tener en cuenta. Hay cosas que no nos preocupan. Si a mí me preguntan si me interesa una serie de cuestiones, diré, no me interesa nada, no tomo posición respecto de ellas, no digo si me gustan o no me gustan, simplemente soy indiferente. Hay cuestiones respecto de las cuales no ocurre esto. Tropiezo con ellas, me encuentro con ellas. Los usos, todos los usos en general, son una gran vigencia. Nosotros tenemos un cierto tipo de usos que están regulados por la sociedad. Hablamos una lengua que es en este momento el español, u otras, en otros casos. Nos vestimos de una cierta manera dentro de un margen mayor o menor de variación. Se saluda de un cierto modo. Hay
naturalmente vigencias sumamente fuertes, como son las leyes. Tenemos que pagar los impuestos, por ejemplo, porque si no interviene el Estado y nos multa o nos mete en la cárcel, etcétera. Estos son vigencias. Pero no todas las regulaciones son vigencias. Hay otras que no son propiamente exactamente eso. Tienen carácter social, pero no propiamente, no son solamente, repito, no son solo vigencias. Por ejemplo, la palabra moral se deriva de la palabra latina mos moris es el genitivo, moralis es el adjetivo. Quiere decir costumbre. La palabra mos significa costumbre. En griego hay dos palabras que Aristóteles emplea. Yo traduje hace muchos años la Ética a Nicómaco y habla largamente de este asunto. La palabra ética viene de ethos, pero la palabra ethos es doble. En griego hay dos palabras, ethos con e breve, con épsilon, que quiere decir aproximadamente costumbre, y ethos con e larga, con eta, que quiere decir más bien carácter. La ética en Aristóteles, en general en la filosofía griega, es con eta, con e larga. Es decir, es más bien una caracterología que un tratado de las costumbres. Esto ya indicaría un cierto desplazamiento de lo meramente social a lo personal. Las personas tienen un cierto ethos, un cierto carácter. Es decir, desde muy pronto ha habido, en diferentes formas, en la historia, ha habido la conciencia de que una cosa es lo que se hace y otra, tal vez distinta, lo que se debe hacer. Fíjense ustedes que ese concepto del deber hacer aparece muy pronto. Por ejemplo, la palabra española decente y decencia. En latín es decens, es quod decet. Quiere decir lo que conviene, lo que está bien. No tiene un sentido directamente moral. Si una persona, por ejemplo, se viste de un modo muy extraño, parecería indecente, porque no es lo conveniente. Simplemente si uno va a un lugar y lleva un vestido, una manera de vestir que no es la propia, si no debe llevar un traje de etiqueta y no lo lleva, o a la inversa, si se presenta con un frac en una playa, sería igualmente indecente, ¿no? Porque no es lo conveniente, no es lo que se ajusta a la situación. Es decir, hay el concepto precisamente de lo que es decente, de lo que está bien, y ahí aparece la palabra bien. Aristóteles, en mi primer párrafo de la Ética a Nicómaco, dice que toda arte, toda ciencia, toda acción y toda elección parece, dice, que se dirigen a algún bien. Ahí, por tanto, el bien es jupante fietae, dice, aquello a lo cual todo tiende. Todo tiende, según Aristóteles, a un bien, a un agazón, es la palabra que emplea en griego, agazón. Como ven ustedes, por tanto, nos aparece, además de la vigencia, de aquello con lo cual hay que contar, que puede ser una mera costumbre, eso que se suele desayunar, en cada país se desayuna un tipo de cosas, ¿no? Si ustedes piden un desayuno impropio del país, difícilmente lo encuentran. Es una costumbre, es una vigencia débil, hasta la vigencia más fuerte de todas, que es el derecho, la ley. Eso evidentemente es vigencia. Pero se añade una consideración diferente, que es justamente lo que es propiamente moral, es decir, aquello que está bien, que tiene que ver con el bien. Es decir, la moral señala qué está bien o qué está mal, y entonces proporciona una pauta de conducta, la cual naturalmente implica un juicio.
Es decir, cuando consideramos que algo está bien o está mal, estamos juzgando esa conducta. Y ese juicio, en principio, tiene un carácter universal. Hay cosas que están bien y cosas que están mal. Luego habrá que hacer atenuaciones, pero por lo pronto hay una impresión de lo mismo que en el juicio. El juicio tiene una pretensión de verdad. Si yo digo, por ejemplo, yo pregunto, digo, ¿está lloviendo? O si me doy un golpe y digo, ¡ay! No tiene sentido que ustedes me digan que es verdadero o falso. Lo que es verdadero o falso es un enunciado, un juicio. Si yo digo A es B, esto o es verdadero o es falso. Es decir, el juicio tiene una pretensión de verdad. Pues bien, el juicio moral tiene una pretensión de ser justo, precisamente. Una pretensión de ajustarse a la verdad moral. Ya veremos si coincide o no estrictamente con la verdad teórica. Es decir, aparece como nomos, como lex, como ley o código. Ahora bien, esta referencia al bien envuelve algo muy importante, algo que va a aparecer como inseparable de la consideración moral, que es la justificación. Antes empleé la palabra justo. Efectivamente, trata de justificar. No es la mera vigencia social del uso, de la costumbre, de la ley. Es que algo se justifique, que algo esté realmente bien o realmente mal. Y entonces diremos que es inmoral. Ahora, ¿cuál es ese bien? Puede ser el bien supremo. El bien supremo y entonces tiene un carácter divino, de Dios o de los dioses. Tiene un carácter divino, en todo caso. Es decir, esto daría una fundamentación religiosa a la moral. Esto ha sido enormemente importante. No olviden ustedes que en la mayor parte de la historia se ha entendido que la referencia al bien tenía un carácter divino, de una manera o de otra, y que por tanto la moral tenía una conexión con lo religioso. Esto en cierto momento se ha puesto en duda, en cierto momento ha parecido que no era verdad o que no era suficiente o que requería una justificación mayor, pero esto ha sido, diríamos, la norma general de la mayor parte de las actitudes morales a lo largo de la historia. Ahora, supongan ustedes que esto, como ha ocurrido en varios momentos, entra en crisis. No aparece claro el que la moral tenga una referencia a la divinidad. No queda claro que tenga una justificación religiosa. Y entonces se buscan otras justificaciones, que en principio por lo menos deben ser conciliables con esa universalidad. Nos hemos encontrado con esa pretensión de universalidad que, como veremos, choca con muchas dificultades. Pero por otra parte nos encontramos con la dificultad que ya mencioné muy de pasada, que es precisamente la enorme variedad de la vida. La vida se presenta en innumerables formas. La vida es múltiple. Hay pueblos, diversos pueblos. Ustedes piensen, por ejemplo, cómo los antiguos viajeros han tenido una inclinación a describir los pueblos como variedades humanas. Piensen ustedes en Heródoto, por ejemplo, cuando viaja por diferentes países, encuentra variedades humanas. Son hombres, son también hombres. Sí, pero son otros hombres, otros tipos de hombres, con diversidad de costumbres, con otras leyes, con otros dioses. Cada uno tiene un repertorio de formas de vida. El griego se encuentra en Egipto
o en Persia, o entre los sármatas, en cierto modo despistado. Comprende que lo que para él es válido no lo es para otros. Lo que para otros es verdadero y bueno, a él no se lo parece. Esta actitud es enormemente importante y ha sido, evidentemente, el comienzo de la consideración de las variedades humanas como posibilidades diferentes y tal vez conflictivas. No es seguro que todo lo humano sea accesible, comprensible, y por supuesto que sea bueno. Además, tan pronto como aparece una cierta experiencia y una cierta conciencia histórica, aparece la diversidad de las épocas. Los tiempos son distintos. Lo que parecía justo, admisible, aceptable, bueno, santo incluso, en una época, en otra no lo parece. No ya en la historia tomada en grande, sino en el espacio de nuestras vidas. Aparte de los muy jóvenes que no tienen más que una forma de vida presente, un hombre que ha vivido bastantes años, ha visto cambios de la humanidad. Fíjense ustedes que es muy frecuente que el hombre maduro, no digamos el viejo, diga en mi tiempo. Yo siempre me he resistido un poco a eso, porque en mi tiempo, bueno, yo estoy aquí hablándoles a ustedes y estoy vivo. Estamos en el año 94, es mi tiempo, también es mi tiempo. ¿Por qué va a ser mi tiempo únicamente el de cuando yo tenía 20 años? Era mi tiempo, evidentemente, sí, pero también este lo es. Lo que pasa es que tengo que conciliar el tiempo de mis 20 años con el actual, o no conciliarlo. Pero me vuelvo a él y veo diferencias. Y juzgo. Unas me parecen mejores, unas cosas me parecen mejores entonces, otras me parecen mejores ahora. De modo que, a poco que se tenga una experiencia de la vida, evidentemente el paso del tiempo, el cambio de los tiempos, es absolutamente evidente. Cuando se tiene un conocimiento histórico, cuando además de la memoria individual y la memoria histórica, esto tiene un carácter mucho mayor. No olviden ustedes un hecho que también es importante, que es que la vida humana ha sido normalmente más corta que ahora. El hombre ha vivido menos que ahora, en muchas épocas. No me refiero a la vida media, ese es un concepto engañoso, porque si naturalmente hay, por ejemplo, una mortalidad infantil muy grande, o hay muchas personas que mueren por accidente, por enfermedad o por guerras o en temprana edad, esto no tiene que ver con la trayectoria normal de la vida. Pero diríamos, el hombre ha sido viejo bastante pronto. En muchas épocas el hombre de 50 años era ya más bien viejo, a los 60 por supuesto. Es decir, su trayectoria vital se consideraba conclusa. Si vivía más era una especie de prolongación. Bueno, en nuestra época esto ha cambiado mucho, pero es muy reciente, es un fenómeno de este siglo y progresivamente se aumenta, es decir, más bien diría de la segunda mitad del siglo. Pero evidentemente, por tanto, la experiencia actual del paso de los tiempos es mayor. Quiero decir, el paso en la vida individual. Pero en todo caso, el conocimiento de la historia es mayor, tenemos al alcance de nosotros huellas, muestras, textos, monumentos. Ahora vemos, por ejemplo, frecuentemente películas antiguas. Siempre me azora el ver, por ejemplo, actores muertos, a quienes vemos vivir enormemente, con plenitud. Lo más parecido a ver a una persona viviendo es verla en el cine, pero están muertos, a veces están muertos hace muchos años. Representan otro tiempo, representan otra forma de vida, otro nivel. Cuando los vemos actuar, nos encontramos de un modo plástico, de un modo evidente, formas de vida que no son ya actuales, que no son plenamente actuales. Es decir, nos encontramos con que incluso en el aspecto moral, evidentemente hay conductas que hoy parecen normales, que hoy parecen aceptables, hace 50 años, 60 años, no lo parecían.
y tal vez a la inversa también. Como ven ustedes, esto introduce una multitud de formas de vida, pero todavía hay mucho más que son los tipos humanos. Evidentemente, la variedad humana es inmensa. En cierto modo, hay una tendencia a una homogeneización real o de las interpretaciones. Probablemente los hombres actualmente son menos parecidos de lo que creen. Es posible que la diferencia entre dos personas, entre dos hombres o entre dos mujeres actuales no sea menor que era hace 40, 50 años o 200. Quizá no. Pero creen que son parecidos, creen que son iguales, creen que están sujetos a unas pautas generales de constitución y de conducta. Creo que esto es una cosa muy delicada, es muy importante y que tiene una repercusión sobre el problema de la moral. Pero hay caracteres distintos. Las personas son, en definitiva, únicas, son insustituibles. Entonces uno se pregunta, ¿y el hecho de la moral? No ya tal cual moral, sino el hecho de la moral, de que haya una moral, ¿no afecta a la espontaneidad de la vida? El hecho de que nos preguntemos por la moralidad de los actos y de las conductas no limita, no frena la espontaneidad esa que parece propia de la vida. Como ven ustedes, hay muchas dificultades si queremos ver las cosas claras. El escepticismo en filosofía, el escepticismo teórico, nació de la diversidad de las opiniones. Diafonía ton doxon, decían los griegos. Los escépticos tienen la impresión de que hay muchas opiniones, que muchas opiniones diferentes, inconciliables, han sido sostenidas, incluso por hombres de gran valor y de gran inteligencia. Y esto producía escepticismo. No hay también, quizá, un cierto escepticismo moral provocado por esa multiforme diversidad de la vida. ¿No será que la moral oprime la vida y destruye algo de ella? Podría ser. Pero por otra parte, entendemos la experiencia contraria. ¿Se puede vivir sin normas? También parece problemático. Dejemos de lado que ello pueda tener sanción, de algún modo, que pueda tener premios o castigos. Esto es secundario. ¿Es posible una vida abandonada a su mera espontaneidad? Subrayo mera espontaneidad. Porque hay que preguntarse, bueno, ¿y cuál es esta? ¿Cuál es la espontaneidad? Ustedes piensen, por ejemplo, ese consejo que ya desde los estoicos se está dando al hombre. Hay que vivir según la naturaleza. Hay que hacer una vida natural. Hacemos una vida muy artificial, una vida llena de cosas extrañas, vamos a conferencias, vamos al cine, leemos libros, fumamos, bebemos bebidas alcohólicas, yo qué sé, todo esto es muy malo y por supuesto, no es natural. Siempre me ha preocupado que los animales que hacen una vida natural tienen una vida muy corta. Curioso. Es decir, salvo la tortuga o el elefante y el loro, que parece que viven mucho tiempo. Todos los demás animales, los más espléndidos, los más fuertes, viven mucho menos que el hombre y hacen una vida natural. Yo no he visto nunca un caballo en una conferencia, ni a un tigre, ni en el cine. Ni he visto a ninguno de ellos fumándose un puro o bebiendo whisky, no. Y sin embargo mueren mucho antes que el hombre. Son magníficos, son ejemplares biológicos espléndidos, de modo que tengo un poco de desconfianza. Pero, además, supongan ustedes que yo les digo, si yo tuviera fuerza de persuasión y les dijera, hagan ustedes desde mañana una vida natural, ¿qué harían ustedes? No tengo ni la menor idea. ¿Qué comerían? Carnes, pescados, verduras,
Alimentos crudos, por supuesto, ¿no? Porque lo demás no es natural, la cocina no es natural, gracias a Dios. ¿Dónde vivirían ustedes? ¿Se acostarían en camas? No es natural. ¿Vivirían en árboles, en cuevas? No sabríamos qué hacer. Si quisiéramos vivir una vida natural, no tendríamos la menor idea de qué es lo que teníamos que hacer. Tendríamos que inventarlo. Como ven ustedes, las cosas no son tan sencillas. Una vida sin normas, una vida abandonada, repito, a esa espontaneidad, eso que se llama espontaneidad o vida natural no es algo recibido, no es algo con lo cual nos encontramos, acaso impuesto por algo que es ajeno a nosotros, ajeno a cada persona. Esta es la cuestión. Como ven ustedes, nos encontramos con una especie de dualidad entre la exigencia de espontaneidad, que parece absoluta, parece válida, y la necesidad de que esa espontaneidad esté, en cierto modo, encauzada, regulada por ciertas normas que nos llevan en alguna dirección. Habría que determinar cuál. Por otra parte, hay un hecho también que es que a veces nos parece inmoral, resueltamente inmoral, el contenido de ciertas formas de moral que consideramos ajenas. Es decir, hay muchas conductas que nos parecen inmorales. Recuerden ustedes la actitud, por ejemplo, de los españoles que llegaron a América el año 1492. Es constante la preocupación moral que tienen por el ejemplo de los indios. Los indios le parecen, en gran parte de ellos, no todos, pero en muchos lugares, en muchos casos les parecen terriblemente inmorales. Por ejemplo, la sodomía les parece muy inmoral. El canibalismo, se comen unos a otros también. Ciertas formas de promiscuidad, los sacrificios humanos. Estos son normas que eran vigentes en unos u otros pueblos del continente americano. Los españoles los encuentran, aparte de otras cosas, inmorales, terriblemente inmorales. Si ustedes leen a los cronistas, por ejemplo, verán ustedes cómo tropiezan constantemente con este hecho, que ocupa una enorme parte de su atención. O bien hay otra actitud. Hay la actitud que lo justifica todo. Se justifica todo porque eso es propio de una época o es propio de un país. Bueno, entonces, evidentemente, se acepta en hueco y quizá contra toda evidencia la idea de que toda conducta es aceptable. Toda conducta. Fíjense ustedes que eso se ha formulado teóricamente diciendo todo está permitido. Yo creo que la evidencia inmediata de cada uno tropieza con esto. Normalmente no nos parece permitido. Hay un ejemplo muy trivial que yo alguna vez he puesto, que es curioso la reacción del hombre cuando se trata de otro grupo humano, de otro ciclo cultural, cambia enormemente. Por ejemplo, ustedes leen en un periódico que en un pueblo, en una población papúa, en Nueva Guinea, los habitantes se han comido asado a un misionero. Y ustedes lo deploran por el misionero, pero no se escandalizan. No se escandalizan. Pero si ustedes ven que su vecino de casa le está dando puntapiés a su perro, ustedes se indignan profundamente. Dicen, pero este es un salvaje, ¿pero qué hace? ¿Qué le pasa? ¿Por qué le da estas patadas al perro? Es menos grave darle patadas a un perro que comerse a un misionero, creo yo. Y sin embargo, lo del misionero no escandaliza y lo del perro sí. ¿Por qué? Pues porque han sido unos papúas desconocidos que se supone que tienen otras normas y que encuentran muy bien comerse a un misionero.
En cambio, el vecino nuestro, que es como nosotros, que está sometido a unas normas parecidas, que debe tener una visión del mundo parecida a la nuestra, comete una grosería y una violencia y una brutalidad dándole patadas al perro. Esa irritación es la prueba de que alguien pertenece al mismo círculo humano que nosotros. Si es otro círculo humano, cuanto más lejano mejor, bueno, nos parece que, no sé, él sabrá, en fin, es otra manera, otra moral, diríamos. Esta es una actitud curiosa. Ahora, esta situación, esta actitud de decir todo está permitido, es bastante difícil de sostener, porque desemboca en situaciones insostenibles, en que la vida resulta imposible, peligrosa, insegura. Ustedes piensen que cuando ustedes van por la calle y ustedes están en su país, o en un país más o menos análogo, ustedes normalmente van tranquilos, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes piensan que las personas que están en torno suyo se van a ajustar a unas formas de conducta que son las que nos parecen normales, aceptables, estimables, morales. Y si ustedes se encuentran en una sociedad enteramente desconocida, no saben. No es que se pongan forzosamente en lo peor, no es que esperen ustedes la violencia o la agresión o el crimen, no, pero no están seguros de que está eliminado. No están seguros de que no puede ocurrir. No conocen ustedes cuál es la contextura de las conductas de estas personas. Ha habido pueblos que han sido coleccionistas de cabezas. Algunos preferían luego reducirlas y hacerlas pequeñitas y tal vez venderlas a los turistas. Bueno, esto aquí normalmente no pasa, ¿no? Si ustedes van a un país parecido no cuentan con ello, pero si ustedes tienen noticia de que esa costumbre es admitida en un país en el cual están, van a tener seguramente bastante inquietud, una cierta preocupación, una cierta desorientación, por lo pronto, que es lo que estoy buscando sobre todo. Como ven ustedes, por tanto, los problemas que se plantean son, primero, ¿es necesaria una moral? ¿Es posible una vida que sea mera espontaneidad, sin ninguna regulación moral? Si no es así, si hace falta una regulación moral, ¿cómo se concilia con la variedad enorme de formas de vida humana? Y por otra parte, tomada una moral, ¿cómo se justifica? Está justificada. Es decir, hay un problema que es de fundamentación de la moral. Piensen ustedes que este es un problema teórico, es un problema filosófico. Sí, pero no solo. No solo, porque para que la moral tenga vigor, para que tenga vigencia, más allá de la vigencia, quiero decir, para que tenga vigencia moral, no mera vigencia de hecho, de costumbre, del uso o de la ley, hace falta que sea justificada. Es decir, es menester que veamos que lo que se nos dice que es una conducta buena es realmente buena. Y lo que se nos considera una conducta mala es efectivamente mala. Y por tanto, el problema de la justificación, la fundamentación de la moral. Esto ha sido un problema, por ejemplo, para Kant. Kant titula un libro suyo de Grundlegung der Metaphysik der Sitten, la fundamentación de la metafísica de las costumbres. El concepto de fundamentación es absolutamente fundamental, es esencial. Incluso cuando se parte de ciertos principios básicos que parecen suficientes, surge la necesidad de interpretarlos. ¿Cómo los entendemos? Y se pueden interpretar de varias maneras. Ustedes piensen, por ejemplo, en una moral religiosa. Una moral religiosa está fundada en la revelación, por ejemplo. Piensen ustedes en una moral
fundada en la revelación cristiana. Bueno, hay escuelas teológicas diferentes, hay interpretaciones diferentes de esos principios que son compartidos. Sí, pero son entendidos de diferente manera. No digo de maneras diametralmente opuestas. Habrá un núcleo, evidentemente, común, si se acepta, por ejemplo, ese principio. Pero hay diferencias que pueden ser bastante considerables. Es decir, incluso una moral que tenga un fundamento en la revelación necesita ser interpretada y necesita ser adaptada. Piensen ustedes, por ejemplo, en la polémica que hubo entre dominicos y jesuitas en el siglo XVII, por ejemplo, el casuismo. Frente a una norma muy general, muy universal, muy rígida, que adoptaban con frecuencia los dominicos, los jesuitas propendían a una interpretación más laxa, al estudio de los casos de conciencia. Es decir, se resistían a aplicar una ley invariable sin más, sino que examinaban los casos de conciencia. Esto les parecía, por ejemplo, a los jansenistas, que era la típica manga ancha, ¿no? Sí, a veces lo era, podía serlo. ¿No era también un respeto a la individualidad, a la situación concreta de cada persona, que había que tener en cuenta para juzgar de la moralidad o inmoralidad de una acción, de si algo era pecaminoso o no lo era? Ven ustedes, el problema de la justificación, de la fundamentación o interpretación aparece siempre, en todo caso. En todo caso. En casi todas las morales que han querido evitar la fundamentación religiosa, ha habido una tendencia a fundarlas en el concepto de la naturaleza humana. Esto naturalmente tiene un origen muy antiguo, aparece en Grecia, aparece especialmente en las escuelas postsocráticas y postaristotélicas más aún, pero luego ha tenido un rebrote extraordinariamente importante en la edad moderna. Es decir, ha habido un naturalismo, una apelación a la naturaleza humana como justificación y como fundamento de la moral. Sí, pero la cosa no está muy clara. Por lo pronto, naturaleza es un concepto muy dudoso. Es un concepto reciente, es un concepto griego. Los griegos son los primeros hombres que sepamos que han creído que hay naturaleza, que hay lo que llamaban physis, que era el principio del movimiento o del reposo. Las cosas tienen un principio que los hace cambiar, moverse o estar inmóviles. Cuando en alemán, por ejemplo, al hombre primitivo se llama en alemán Naturmensch, el hombre de la natural o el hombre de la naturaleza. Es absurdo, el hombre primitivo no tiene la menor idea de que hay naturaleza. El concepto de naturaleza es ajeno a toda la mentalidad primitiva, absolutamente. Sería más bien der naturlose Mensch, el hombre sin naturaleza, el hombre para quien la naturaleza no existe, no tiene sentido. Es un concepto, por tanto, reciente y muy problemático, pero fíjense ustedes que cuando añadimos humana, naturaleza humana, primero es bastante dudoso que haya naturaleza humana, que el hombre tenga naturaleza. Si la tiene, es en un sentido completamente diferente de los demás. No tiene naturaleza en el sentido de las cosas. Pero en todo caso, aunque admitamos algún sentido de naturaleza aplicada al hombre, entonces eso nos lleva a la historia, a las formas sociales, a la personalidad individual, algo que no tiene nada que ver con la naturaleza. La naturaleza precisamente es homogénea, es permanente,
en cada caso, en cada especie. Es, por ejemplo, la idea que tenían, es curioso, muy curioso, los naturalistas del siglo XVIII, que han sido en cierto modo los creadores de la historia. Es muy curioso, por ejemplo, el caso de Voltaire. Voltaire ha dado pasos muy importantes para descubrir la peculiaridad de la historia. El ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones es una gran aportación a la concepción de la historia, no como un mero relato de hechos o de sucesos, y sin embargo, al final desvirtúa enteramente la condición histórica porque apela a la naturaleza y cree que la naturaleza es la misma siempre y que es igual, y por consiguiente no hay historia. Pero sí hay historia. El hombre tiene una enorme capacidad de variación, de innovación. Como ven ustedes, fundar la moral en la naturaleza humana, esto lo han hecho muy fundamentalmente los ingleses, los empiristas ingleses, ya desde el siglo XVII, y sobre todo en el XVIII y ya en el XIX. Eso ha sido precisamente la raíz intelectual de estas formas, como el utilitarismo, por ejemplo, que proceden de ahí, proceden de la human nature. En general, los pensadores del siglo XVII y XVIII, cuando hablaban de naturaleza humana o human nature, creían que habían apelado a lo definitivo. Ah, pero es tan problemático. Es bastante dudoso que esto pueda justificarse así. ¿Cómo ven ustedes? No es fácil plantear la cuestión que nos proponemos este año. No es tan fácil. No sé si les he producido un poco de mareo al presentarles a ustedes las dificultades, pero es que, naturalmente, cuando las cosas son complicadas, simplificarlas es renunciar a entender. Ni más ni menos. Las cosas complicadas hay que presentarlas en su complicación. Trataremos de atacarlas, trataremos de entrar en esa selva que he esbozado un momento para que ustedes vayan viendo claro. Tal vez empiecen ustedes a distinguir formas, a ver caminos en esa selva por los cuales se puede penetrar. Hay muchos planteamientos posibles de la cuestión. Hay que preguntarse por lo pronto, ¿cuál es el sujeto de la moral? Bueno, la respuesta más normal sería el hombre. Sí, sí, pero ¿qué es el hombre? Algunos piensan que es un organismo, ni más ni menos. Otros creen que es una realidad espiritual llamada a un destino sobrenatural. La diferencia es bastante grande, ¿no? Bastante grande. Y esas dos posiciones y otras más se sostienen ahora. Ahora. No es menester recorrer la historia. Entonces, el hombre. ¿Qué hombre? Hay que preguntar, ¿no? ¿Qué es el hombre? Como ven ustedes, esto plantea problemas sumamente delicados. El pensamiento ha estado dominado durante siglos por un predominio de las cosas. Las cosas son bastante sencillas, son bastante claras. No olvidaré nunca lo que decía Bergson. El hombre no entiende bien, cómodamente, más que lo sólido, inorganizado. Lo sólido y sobre todo las longitudes. Esta mesa, claro, que es clarísimo. Luego vendrá un físico y nos dirá que no, que esta cosa tan sólida, tan plana y tan clara que es la mesa, está compuesta por millones y millones y billones de átomos que están bailando la zarabanda, separados entre sí por distancias parecidas a las de los planetas, y cada uno de esos átomos está compuesto de una serie de corpúsculos variadísimos que cada día se descubren más, y todo eso en movimiento.
pero nosotros lo vemos como algo estable, quieto, fijo y muy claro. Y lo podemos medir con un metro. Por eso decía Basson que cuando nos encontramos con una magnitud que no es una longitud, la traducimos a eso. Por ejemplo, la temperatura. Ah, pues se inventa el termómetro, que es una columna de mercurio o de alcohol que aumenta de longitud cuando hace más calor. Y entonces yo digo, hace 32 grados. Podría decir hace 32 centímetros, ¿no? O los que sean. Porque lo que mido son centímetros. O naturalmente las magnitudes eléctricas. Las magnitudes eléctricas, la presión, los voltios o los amperios, se miden precisamente todos con aparatos que nos dan longitudes o arcos, ángulos. Es decir, traducimos a eso las realidades incluso físicas que no son directamente longitudes. Pero naturalmente, cuando estamos con algo que no es cosa, nos perdemos. Tenemos precisamente una desorientación. Parece que perdemos pie, como cuando nos movemos en un medio líquido para el cual no estamos hechos. En nuestra época se ha visto claramente por primera vez en la historia, no lo olviden, lo que es vida humana. Todavía no se ha entendido bien, todavía la mayor parte de las personas tienen un trabajo, un esfuerzo enorme para pensar esa noción vida humana. No lo olviden. Pues bien, esta idea de vida humana no es la solución tampoco. No es una especie de panacea que nos abre el camino, pero podría ser la manera adecuada de plantear el problema. Vamos a intentar plantear el problema de la moral y las formas de la vida, se entiende, de la vida humana, de esa realidad que somos nosotros, cada uno de nosotros. Vamos a intentar ver si es necesaria la moral, si su universalidad es conciliable con esa prodigiosa variedad que termina en la unicidad de cada uno de nosotros. Vamos a ver si podemos entender y, acaso, justificar lo que es la moral.